Capítulo 78, Salmo 78 y el versículo 70. Voy a estar compartiendo algunas cosas interesantes que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero dárselas en esta mañana. Salmo 78, versículo 70, dice: y eligió a David su siervo, lo eligió, lo seleccionó, le llamó, dice, lo tomó de las ovejas, de la majada de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para apacentar a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Y qué hizo David? Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermano, David tenía un ejército de valientes. Está en 1 de Crónicas capítulo 11 y en 2 de Samuel capítulo 23. Tenía un ejército de valientes. Usted léalo. Yo me emociono con este ejército que tenía David. Pero dice la palabra que David era un hombre conforme corazón de Dios. Al corazón de Dios. Usted y yo tenemos que estar trabajando para ser conforme al corazón de Dios. Algunos tenemos el corazón de chocolate, con cualquier calorcito se derrite. Algunos somos súper sensibles, con cualquier gesto nos enojamos, con cualquier cosita nos espantamos y no sé cuántas cosas pasan. Somos cristianos de azúcar, somos cristianos de chocolate, somos cristianos de polvorón, que de repente alguien los toca y ya se desaparecieron. No, el cristiano debe ser templado, forrado, debe aguantar, debe de soportar todas las cosas. Dice la palabra: aunque los cielos y la tierra todo se mueva, yo estaré confiado en el Señor. Amén. Porque aunque el cielo y la tierra van a pasar, yo voy a permanecer porque Dios está conmigo. Amén. Así que yo quiero hablarles sobre David. David tenía un ejército de valientes. Pero antes de que este ejército de valientes hiciera grandes proezas, que yo le voy a encargar que usted los lea en 1 de Crónicas 11 y 2 de Samuel 23, dice la palabra que fueron a la cueva de Adulam. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Yo quiero que tomen nota de algunos textos que voy a compartir con ustedes porque vale la pena repasarlos. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Bueno, la cueva de Adulam es la cueva de la disciplina. La cueva de Adulam es la cueva en que Dios quiere santificar nuestra vida. Es el perol, es el horno de fuego. La cueva de Adulam significa que Dios necesita aplicar su disciplina a todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice la palabra: huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron a él. No solamente huyó él, sino algunas personas más. Y dice: y se juntaron con él. Y vean las características: todos los que los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¡Qué ejército, señores! De primer nivel. El pelotón chiflado les quedó corto. No, esto está tremendo. Dice la palabra: los endeudados, los afligidos, los de amargura. Fíjate, yo traduzco amargura como amargosos. Negados. ¿Qué me ves? Negados. En contra de todo y a favor de nada. ¿Qué me ves? ¿Por qué te ves? ¿Por qué no? No sé quién. Y empezamos de repente, a hacer cosas. Pero dice la palabra que estas personas eran de lo peor.
Algunos de nosotros, hermanos, necesitamos ir a la cueva de Adulam para que Dios quite nuestra aflicción. Has cambiado mi lamento En baile. en baile. Amén. Hay que ir a la cueva de Adulam para que Dios nos quite las deudas. Dice la palabra, Cristo pagó en la cruz y crucificó todos nuestros pecados y las deudas, y el acta que había en contra nuestra fue crucificada y Cristo lo pagó en la cruz. El precio de la salvación, el precio de la vida eterna, el precio de la esperanza, Cristo lo pagó por usted. Usted ya no debe nada. Diga, ya no debo nada. Estábamos en un restaurante en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estábamos cenando y unos amigos, doctor Balandrano, un traumatólogo especial de ahí de Ciudad Victoria, y estábamos cenando su esposa, mi esposa y un servidor. Estábamos ahí en la cena. Estábamos ahí en un lugar muy bonito que se llama El Galanero Grill. No sé si todavía existe, no sé, hace como 1000 años creo. Y entonces estábamos ahí cenando, una cena bien rica, deliciosa, así, de todo bien padre. Y entonces, y que un postre, que esto y que el otro. Y total que cenamos bien rico, bien delicioso que cenamos. Y ya estábamos a punto de pagar. Entonces Balandrano, buen amigo, dice, la cuenta por favor. Y entonces viene el mesero y dice, su cuenta está pagada. Hubiéramos pedido más. No, ya no nos cabía, ya estábamos full. Pero de repente Balandrano le dice al mesero, bueno, ¿y quién nos pagó? ¿Quién pagó la cuenta? ¿Quién fue la persona para darle las gracias? Y entonces estaba lleno de comensales todo aquel lugar, y la persona, el mesero, le dice, aquel señor que está allá. Y entonces allá en aquella mesa, como a unos 5 metros de nosotros, estaba un hombre muy bien, con un traje muy elegante. Se veía que colgaba una cadena de esas con brillantes, no sé cuántas cosas, porque destellaba por todas partes su cadena, su reloj con diamantes y unos anillos ahí medios coquetones así, comiendo. Y entonces dijimos, ese ha de ser el que nos pagó, porque mira, se ve luego que está así. Entonces le dice Balandrano, el señor que está sentado ahí, que parece diputado. No, perdón. Ese señor que está ahí sentado. Y entonces le dice, no, el que está atrás. Y entonces allá en la parte de atrás estaba un hombre, un mesero. Estaba ahí muy bien arregladito, pero estaba de una posición muy sencilla, porque estaba esperando que la parte de la gente para servirles. Entonces aquel hombre sencillo levanta su mano y dice, él fue. Nosotros pensábamos que era aquel hombre que parecía que destellaba riqueza y no sé cuántas cosas, pero había sido un mesero. Y entonces de repente Balandrano le dice, ven. Ya viene este hombre y le dice, doctor, usted casi le salvó la vida a mi esposa. Balandrano es traumatólogo. Entonces le dice, usted le arregló, etcétera. Y empezó a decir, y estoy muy agradecido con usted. Por eso, cada vez que venga y usted diga el pastor, la cuenta yo la pago. Es interesante, hermanos, que a veces nosotros creemos que alguien pagó la cuenta por nosotros, y vemos y tratamos de ver, y el que nos llama más la atención por los brillos y los destellos, ese creemos que es. Pero ahí en la cruz, el Cordero de Dios, ahí en la cruz, un hombre semidesnudo fue clavado en la cruz. A lo mejor dice la palabra de Dios, a lo mejor cada uno de nosotros, dice la Escritura, le vimos pero sin atractivo, como cordero fue llevado al matadero, y como delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca, pero él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que ha perdonado tu pecado y mi pecado. Él es el que ha abierto la puerta de los cielos para que tú y yo podamos entrar. Él es el que ha hecho maravillas por nosotros. Y sabe una cosa, que ahí en la cueva de Adulam fueron los afligidos y Dios les cambió a gozo. Fueron los endeudados y Dios pagó sus deudas. Fueron los de amargura y ahora eres dulce. Aquella mujer que se llamaba Noemí, dice la palabra de Dios ya, y
ella dice, ya no me digan así, ahora díganme amarga, ahora díganme Mara. Mara. ¿Por qué? Mara significa amargura. Aquella mujer había perdido a sus hijos, había perdido a su esposo, aquella mujer había perdido todo, aparentemente no tenía nada, pero dice la palabra de Dios que en los momentos de escasez y de hambre fue a un lugar, fue a Belén, que es casa de pan, fue a un lugar donde estaba un hijo de Dios, y aquel que se oculta a un hijo de Dios, aquel que va a la ciudad de pan, aquel que se acerca con Jesús, tiene la provisión de Dios, porque Cristo es el pan De vida. Amén. y entonces dice la palabra que aquella mujer que se estaba autodenominando amargura, dolor, aquella mujer estaba diciendo, ya no me llamen así, díganme amargosa, amargura, díganme dolores. Dice la palabra que cuando aquella mujer, Dios bendijo a la pareja, a su nuera, y dice la palabra que Boaz se casa con aquella mujer, y entonces dice la escritura que les da un hijo, y aquel hijo restituye y le viene a traer gozo y alegría, y entonces dice la palabra que en vez de tristeza ya había gozo, alegría, había restitución. ¿Y sabes qué pasa cuando tú vienes a Cristo? Cristo te restituye. Amén. Te restaura. Ya no eres amargo, ya no, ahora eres dulce. Ahora los que te prueben, ahora los que vayan contigo ya no van a tener amargura de espíritu. Ahora vas a ser una persona que seas, como dice el apóstol Pablo, eres un olor de vida. A donde quiera que tú vayas, eres un olor de vida, eres esperanza. Recuerdo que hace muchos años invitaron a unos amigos a una fiesta, y entonces llegué ahí, eran inconversos la mayoría de ellos, y estaba la música, todo lo que da. De repente saludo a la quinceañera y le digo, Dios te bendiga. El que estaba ahí en la música apagó todo, se oyó un silencio y gritó, ¿quién dijo Dios te bendiga? Yo, oye, no nos puedes predicar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene hambre y necesidad de la palabra de Dios, y cuando tú uses Dios te bendiga, úsalo bien, no como los mercaderes de ahí, de donde usted ya sabe, de repente, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, como un eslogan. No es un eslogan, hermano. Usted diga paz, shalom, mi hermano. Usted diga Dios te bendiga, Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te enriquece. Usted diga Dios está contigo, el poderoso de Israel, la roca eterna, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Usted bendiga a las personas, no lo use como un eslogan, no lo use como una palabra más, sino dígalo con toda, que Dios te bendiga, que el poderoso de Israel, que el Altísimo te cubra bajo sus alas y estés seguro en todo momento. Amén. Dígase. Aquella gente fue a la cueva de Adonam, aquella gente debería pasar por una disciplina. Todos los que estamos aquí, hermanos, sin excepción, necesitamos aprender algo. Mire, vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 18. Y paso a un punto que yo le llamo trabajo en equipo. Éxodo capítulo 18. En el siglo decimonónico empiezan a salir las ciencias exactas, las ciencias en todas las áreas. Pero dice la palabra que había un hombre que era suegro de Moisés, versículo 15. Vio que estaba pastoreando a 1 millón de personas aproximadamente. Y dice, y Moisés respondió a su suegro, el pueblo viene a mí, ese 1 millón de personas viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés, que no había ido a ninguna universidad hace 4,000 años, le dijo, no está bien lo que haces. Dígase usted mismo, no está bien lo que hago. Tengo algo que aprender. Si usted no está dedicándole tiempo a Dios, no sabe lo que está haciendo. Si usted no pone primero a Dios en su lista, no sabe lo que está haciendo.
Si usted no busca a Dios por sobre todas las cosas, no sabe lo que está haciendo y necesita un consejo. Dice, no está bien lo que haces. 18, desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, que porque el trabajo es mucho y es pesado para ti y no podrás hacerlo Solo. Diga, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Diga, vamos a construir la segunda parte del templo juntos. Vamos a construir la segunda parte del templo juntos. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? A construir la segunda parte del templo juntos. Yo lo puedo hacer solo, pero yo no me quiero llevar la gloria. Yo quiero que usted como equipo trabaje conmigo. Y lo vamos a hacer así rápido. Después vamos a hacer todo. Ya estamos trabajando sobre eso. Pero déjenme decirles, David tenía sus valientes. Moisés no tenía equipo. Ahora tenía que levantar un equipo. Y dice la palabra, miren lo que dice, para que usted lo subraye: los que son administradores de empresas, los que son líderes de las empresas, los que tienen algún cargo administrativo, aprendan este capítulo, porque es importantísimo. Cuando yo doy administración de empresas, cuando yo doy liderazgo, cuando yo doy trabajo en equipo, cuando doy conferencias sobre esto, este es el pasaje principal. Sale un seminario completo. No puedo darlo ahorita, pero déjeme decirle, dice, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Diga, necesito consejo. Necesito consejo. Dígalo bien, necesito consejo. Necesito consejo. Y lo necesito ya. Lo necesito ya. Mira, ese consejo usted lo necesita fresco. Y en capítulo 16 de San Juan, 14, apúntelo ahí, luego lo busca, San Juan 14, San Juan 16, dice, el consolador, Él es el consejero. Y dice la palabra, Dios, más adelante en Isaías, dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios consejero. Él es un Dios consejero. El Espíritu Santo es consejero. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que usted y yo necesitamos el consejo de Dios para vivir en un mundo lleno de necesidades. Necesitamos el consejo cuando nos falta dinero. Necesitamos el consejo cuando nos falta fe. Necesitamos el consejo cuando nos falta esperanza. Necesitamos el consejo cuando viene Satanás y nos ataca con todas sus huestes. Necesitamos consejo. Y este hombre le estaba dando un consejo a Moisés, y le voy a seguir leyendo. Enseña las ordenanzas y las leyes, empodéralos, como dijera algunos de los nuevos magnates y de algunos gurús de la administración y liderazgo. Empodéralos, enséñales, capacítalos. Los viernes a las 7:30, capacítalos, enséñales a predicar, enséñales a compartir la palabra, enséñales. Comercial, los viernes a las 7:30 está excelente. Les estamos enseñando, pero fíjese el versículo 21 dice, todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y luego los vas a poner sobre todo el pueblo, por jefes de millares, de miles, de cientos, de 50, de 10. Y ahí está la palabra. Las características de las personas que deben de estar al frente: que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la gloria, la vanagloria. Vas a hacer un equipo. Nehemías tenía un equipo, Pablo tenía un equipo. Ahorita le voy a hablar de algunos elementos de Pablo. David tenía un equipo, David y sus valientes. Usted vea las proezas de los valientes de David, pero estaban luchando por un reino. Usted y yo somos los valientes de Jesús. Usted y yo estamos aquí para conquistar reinos, para conquistar almas, para conquistar territorio para Jesús, para sembrar la palabra en el nombre de Cristo. Usted y yo necesitamos empezar a trabajar, hermano. Usted y yo pertenecemos al equipo de Jesús. Así que usted, hermano, y yo vamos a ir a la final y a la gran final, y nos vamos a coronar campeones, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8, somos más Que vencedores.
Y yo le pondría más que campeones. Porque más que vencedores es el que está arriba. Campeones es algo, pero más. Vencedor. Dice la palabra. Y usted y yo tenemos que ir por más. En este año tenemos que ir por una cosecha abundante. Usted y yo tenemos que ir por una fe abundante. Usted y yo tenemos que disfrutar el estar en la presencia de Dios, en su palabra. Y no importa que tengamos que ser metidos a la cueva de Adulam para que Dios cambie nuestro lamento en baile. Cuando Moisés está recibiendo el consejo, vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios 11, 14. Dice la palabra. Voy a estar leyendo algunos textos de Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Se desvía, se pierde el puesto. Caerá el pueblo. Usted y yo necesitamos dirección sabia. Amén. ¿Sabe quién es nuestro director? Jesús. Amén. ¿Sabe que estamos orando todos los días para que Dios dirija a su iglesia, Dios dirija a su pueblo? Hay gente que viene, que conoce la palabra y se va. Hay gente que conoce la palabra y se queda. Yo le invito a que usted conozca la palabra y se quede. Que usted sea motivado por la visión que tenemos de multiplicación. Una iglesia misionera. Somos una iglesia matriz. ¿Sabe usted, hermano, que no todas las iglesias tienen matriz? Y quiero hablar con ustedes como personas adultas. No todas las iglesias tienen matriz. No todas las mujeres que se casan tienen bebés. No se les concede por alguna razón. Pero hay iglesias que en este simbolismo son matriz y que constantemente están dando hijos. El Divino Salvador es una iglesia matriz que constantemente tiene que estar dando hijos. Dame hijos o me muero. Y usted y yo tenemos que dar hijos, pero también tenemos que tener hijos que se queden aquí y que llenen los 300 lugares que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos tener una visión para la multiplicación, porque Dios plantó esta iglesia en este lugar y la puso para que fuera matriz y se multiplicara y que estuviera constantemente multiplicándose. Y yo quiero decirle en esta hora, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros Hay seguridad. ¿hay qué? Seguridad. ¿Cuántos quieren ser consejeros del pastor? Levante su mano. Amén. Dos maestrías, por favor. Y va por el doctorado. No, para que pueda dar consejo. No para recibirlo, no. Para recibirlo, no. Déjeme decirle algo interesante. En la multitud de consejeros necesitamos personas que sepan aconsejar con mansedumbre, con humildad. ¿Saben que se acerca Jetro y le dice a Moisés, no puedes hacer la obra tú solo? Los valientes de David era el ungido de Dios, David era el hombre de Dios, David era el pastor de Israel, pero él no podía hacer el trabajo solo, necesitaba sus valientes. En ese tiempo necesitaba de hombres guerreros, hombres fieros, hombres, dice la palabra de Dios ahí en los pasajes que yo le di, dice que eran como gacelas sobre los montes, podían trepar los montes corriendo, bajarlos corriendo, usaba espada, el arco, la flecha, todo, la lanza, podían usar el escudo, el pavés, eran unos guerreros, eran unos mercenarios, qué boinas verdes ni qué nada, eran selectos, los selectos, un solo hombre contra 300, un solo hombre contra 2 leones, un solo hombre contra un gigante. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos que pertenecer al equipo de Dios. Hoy no tenemos que destruir cosas físicas, pero tenemos que destruir al enemigo que está llevándose a la gente a la perdición, a las drogas, a la prostitución, al alcoholismo. Necesitamos guerrear contra los espíritus del alcoholismo, de drogadicción, de prostitución. Ahí tenemos que conquistarlos. Y usted tiene que armarse con la armadura de Dios y estar firme contra las acechanzas del enemigo. Cada vez que usted va y predica la palabra, usted va y se enfrenta a una batalla. Usted cada vez que tiene que echar fuera un demonio, se enfrenta a una batalla.
Oye, está tremendo eso. Usted dice, voy ahora por el endemoniado, y estamos ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto. Y entonces ahí estamos y ya terminamos, Dios hace la obra, lo liberas, te vas a tu casa, llegas a tu casa y empiezas a sentir como que un tráiler te pasó por encima. Y entonces los 2, 3 días después sientes el cuerpo así como que el tráiler te apachurró y una aplanadora completa. Y dices tú, oye, pero no hice nada, nomás eché fuera un demonio, casi nada. O sea, la persona se queda cansada, la persona queda fatigada, porque es una lucha. Dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Pero usted tiene que ser un soldado de Dios, tiene que ser un guerrero de Dios, usted tiene que ser alguien que pertenece al equipo de Dios. Y entonces usted tiene que pertenecer a la multitud de consejeros. 15:22 de Proverbios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué? Se afirma. Se afirma. Necesitamos consejeros. ¿En la qué dice? La multitud. En la multitud. ¿Cuánto es una multitud? Mencione un número. 50, 100, 200, 1000. La multitud. No dice la multitud de pastores, dice la multitud de consejeros que ayudan al pastor. Lo voy a aplicar de esta manera. Hermano, necesito gente que me diga, vamos a ir a conquistar reinos, vamos a ir a conquistar colonias, vamos a ir. Mire, pastor, tengo una estrategia para ganar. Saben que las personas que van a Reforma, saben que ellos tienen una estrategia para ir con las chicas de ahí y rescatarlas. ¿Sabe usted que para ir a Casillas que tiene que haber una estrategia? ¿Sabe que para ir a los PAMES y sabe que para ir a las comunidades, para compartir la palabra, hay que tener una estrategia? Hay que ser constantes, hay que ser fieles, hay que estar ahí, hay que estar orando, hay que tener ánimo, disciplina. Tiene una multitud de consejeros para que nos digan cómo llegar, cuál es la estrategia para alcanzar a las personas para Cristo. Y entonces dice la palabra, mas en la multitud de consejeros se afirman los planes de evangelismo, se afirman los planes de construcción, se afirman los planes de multiplicación. Usted y yo somos llamados a multiplicarnos. ¿A qué somos llamados? A multiplicarnos. Hermano, usted y yo tenemos que ser consejeros. Capítulo 24, versículo 6 de Proverbios. Dice la palabra en esta porción: porque con ingenio harás ¿qué? Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Estamos contra la Satanás y sus huestes. Con ingenio, con creatividad, con inteligencia, con la sabiduría de Dios, con la mente de Dios, con el plan de Dios, con el proyecto de Dios, con la estrategia de Dios. Usted y yo tenemos que hacer planes para compartir a Cristo. Cuando la gente viene a Cristo, cuando la gente viene a los pies de Cristo, cuando la gente es sanada, cuando la gente es liberada, entonces ahí hay bendición y vida eterna. Ahí podemos recordar la palabra que Jesús le dijo a aquel hombre bajito de estatura. Dijo, baja, porque la salvación ha venido a tu casa. A tu casa. Amén. Déjeme decirle algo importante: la salvación ha venido a su casa. Amén. Para usted y para los suyos. ¿Dónde estaba usted hace un tiempo atrás? 1 año, 2 años, 3 años. ¿Dónde estaba usted atrás hace tiempo? A lo mejor estábamos perdidos sin esperanza, pero ahora estamos a los pies de Cristo aprendiendo su palabra, porque después viene la segunda fase, a compartir la palabra. Tenemos que aprender la palabra para después compartirla. Usted no puede estar constantemente alimentándose y decir, ya. No, ahora tiene que compartirla. No importa cuánto tenga de experiencia. Dice la palabra de Dios que la mujer samaritana dejó su cántaro, dejó sus pendientes culinarios, dejó sus pendientes, porque ahora ya tenía la prioridad. Les estaba diciendo, hey, vengan a oír a un hombre. ¿No será este el Mesías que hemos estado esperando por tantos años? ¿No será
este el que está predicando la verdad? ¿No será este? Y hermano, tú y yo tenemos que ser esos que pueden ir con Jesús y con la gente para decirle: si tú conocieras el don y quién es el que está frente a ti, tú le pedirías y él te daría Agua de vida. agua de vida. Déjeme decirle, hermano, que usted es una fuente de agua de vida. Usted, cuando está frente a las personas, es una fuente de bendición. Dice la palabra: si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, usted también lo tiene que hacer. Si todas partes está miren, en todas partes está la mano de Dios, en su cuerpo está también la mano de Dios. Tú y yo tenemos que testificar que Jesús es el Señor. Usted y yo tenemos que compartir la palabra. Dice la palabra que con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está La victoria. la victoria. David tenía consejeros. David tenía un ejército. Saulo de Tarso tenía un Apolos. Jesús tenía un Pedro. Moisés tenía un Aarón. Ahí estaba medio, pero ahí no tenía una María. Dios tenía que disciplinar a María cuando se le soltó la lengua, se llenó de lepra. Tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que se detuvo todo el pueblo porque María empezó a murmurar contra el líder. Cuidado, porque la murmuración trae lepra espiritual. Te secas espiritualmente. La murmuración no es de Dios. La murmuración, el chisme, el chismarrajo, las chucherías de pasillo, le digo yo, todos esos churros de pasillo. Echen el kilómetro 20, donde está el basurero, ahí echan. Dígale a la gente: espérame, no necesito que me eches basura aquí de chismarrajos. Quémalos, échalos. Es más, ahí está un incinerador, si no te presto un cerillo para que le pongas fuego a todos esos chismarrajos. Usted no se enrole en eso. ¿Saben que los valientes de David estaban listos para llevarlo al reino? Dice la palabra: David fue escogido, llegó. Él estaba diciendo: bueno, pero es que yo no sé nada. ¿Qué sabes? ¿Qué tienes? Y dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos en el Salmo 78. Dice la palabra que David fue traído de detrás de las ovejas, olía ovejas. Dios lo tomó detrás de las ovejas para apacentar a Israel, su pueblo. Dice: los apacentó. Él no sabía cómo, pero los apacentó, dice la Escritura, conforme a la integridad. ¿Sabe cuál es la característica que Dios está buscando de nosotros? Integridad. Repítalo: integridad. ¿Sabe qué es integridad, hermano? Santidad. ¿Sabe qué es íntegro? No tomar un peso. Se puede encontrar unas llaves, un peso, y usted lo agarra y lo toma. Cuando mi hijo estaba en el kinder, llegó con un carrito. Mire, papá, qué carrito tan bonito. Preciosísimo, hijo. Mañana temprano vamos a ir juntos a regresárselo a la maestra. Usted lo agarra y va, y voy a ir con usted, y le va a decir a la maestra: maestra, me encontré este carrito. Y fuimos. Lo raro es que no se volvió a encontrar ningún otro carrito. Pero si usted le dice: bienvenido, hijito, acumúlenlos, es más, llenen la pared de carritos. Al rato le va a traer un carrito, ¿verdad? Y si usted no regresa lo que no es suyo y no le enseña al pequeñito desde que es pequeño, no le enseña a regresar lo que no es suyo. Nada que me lo encontré. Bueno, vamos a regresarlo. Se lo encontró tirado, vamos a regalarlo. Para así ya no hay con que se vuelve a encontrar otra cosa tirada. Yo no estoy diciendo que el niño haya tenido malas intenciones, no lo entienda así. Pero si el niño no discierne en ese momento, usted le va a enseñar a discernir. Usted le va a enseñar a ser íntegro. Porque si usted no enseña a una persona a ser íntegra, entonces usted se va a quedar con las ferias, se va a quedar con esto, se va a quedar con lo otro, y usted se va a quedar con un montón de cosas.
Hermano, hay que aprender. Déjeme decirle que la integridad del corazón significa santidad, significa rectitud, significa que estemos buscando la santidad en toda la forma de vivir, porque dice Hebreo, sin santidad nadie Verá a Dios. verá al Señor. Que tus manos estén limpias, que tu corazón esté limpio, que tu mente esté limpia. Decía Job, mis ojos están limpios, mi mente está limpia, mi corazón está limpio. Decía Job cuando él se puso un autoexamen, dice, habría de mirar mis ojos lo que no es correcto, habría de mi corazón de hurgar y de pensar y de desear lo que no es suyo. No, lejos esté de mí. Por eso dice, ¿quién habitará en tu santo templo, en tus atrios? ¿Quién estará en tu tabernáculo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice la palabra, el que no acepta testimonio torcido, ni palabras de otros, sino que Él es el que va a tener un corazón íntegro. Amén. ¿Sabe que el ejército de David al principio no tenía su corazón íntegro? Pero él era maestro de integridad. Obviamente tuvo sus defectos, después voy a hablar de eso, sus errores, sus efectos, sus errores, todas las cosas equivocadas que hizo David. No importa, en el sentido de que usted tiene que caer y levantarse, caer y levantarse. No estoy a favor de que cometamos pecado, pero si cometimos pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos que pedir perdón, levantarnos y seguir adelante. Dice la palabra, olvido lo que queda atrás, ciertamente voy hacia adelante al premio Del supremo llamamiento. Amén. Usted y yo tenemos que hacerlo, porque si nos frustramos, así nos vamos por una, son cero. Nos frustramos para siempre. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo tenemos que apacentar nuestro corazón y a nuestra familia con integridad. Pero hay una palabra que también me llama mucho la atención, dice, los pastoreó con la pericia. La palabra pericia significa la experiencia, el expertise de sus manos. Ahora yo quiero preguntarle, ¿tendremos todos la misma experiencia en las manos? No. No, para nada. Diferente. Mi hermana, que es doctora, tiene experiencia, palpa si está un hueso, si está algo fuera del lugar, etcétera, etcétera. Un dentista ve si está inflamado. Entonces la experiencia toca, etcétera. Y un pianista, son diferentes. Una persona que escribe poemas o que en el teclado, qué sé yo, son diferentes las experiencias. Pero déjeme decir algo importante. No importa cuál sea su experiencia, póngala en las manos de Dios. Amén. Cuando usted pone su experiencia en las manos de Dios, Dios lo hace experto. Cuando usted pone su experiencia, mire, ¿qué experiencia tenía la mujer samaritana? Ninguna. Y le organizó al Señor una campaña de 2 días, una campaña de evangelismo. ¿Alguno de ustedes sabe organizar campañas de evangelismo? Levante su mano, por favor. No lo voy a comprometer, pero levante su mano. Muy bien, qué bueno. Pero ¿verdad que no todos sabemos organizar campañas de evangelismo? No. Pero aquella mujer de repente fue, hizo algo y dice la palabra que lo invitaron a quedarse y Jesús se quedó más tiempo. Le organizó una campaña de evangelismo. ¿Sabe qué? A lo mejor tú tienes experiencia con los a tercera edad, pues predícales y compárteles. A lo mejor con niños, predícales y compárteles. A lo mejor con jóvenes, predícales y compárteles. A todos los jóvenes hoy los espero a las 5. Vamos a tener una dinámica preciosa. Los papás manden a sus jóvenes hoy a las 5. Vamos a estar en unas dinámicas interesantes. Cierro la pared más. Déjeme decirle, hermano, la experiencia de sus manos, lo que usted sepa hacer. ¿Qué tienes en tus manos? 5 panes, 2 peces, muy bien. Ya perteneces al ejército de Dios, ya perteneces al equipo de Dios. Mira aquel muchachito con sus 5 panes y sus 2 peces viene a Jesús y lo pone y le dice, ¿pero qué es esto para tantos? No te apures, el Señor tiene la respuesta, porque el Señor es el dueño de todas las cosas y Él va a multiplicar los panes y los peces. Y dice la palabra que sobraron 12 cestas llenas. Amén. ¿Por qué?
14. Pues el Señor le dijo a los discípulos: miren, gracias por haberme ayudado, aquí está una canasta. Y le dio a cada uno de los discípulos le dio una canasta para que se la llevaron. Y cuando llegaron con la señora y le dijo: ¿y esa canasta de peces y panes? Y entonces, ellos empezaron a decir: mira, es que este día estuvo excelente, déjame decirte, íbamos caminando, se nos montó la gente, Jesús nos salvó, Jesús nos salvó, Jesús nos restauró, y de repente pues ya empezaron a gruñirnos las tripas y dijimos: oye, ¿de dónde no hay pan? Y dijimos: oye, pues no traemos nada, y aunque hubiera un chile abierto y un Sam's, ¿qué es eso? ¿De dónde le vamos a comprar pan para 5,000 personas? Sin contar las mujeres y los niños. Y entonces, ¿y qué pasó, viejo? ¿Y la canasta? Espérame, tranquilo, déjame, todavía no termino. Entonces un niño se acercó y lo trajo a Andrés, y Andrés se lo trajo a Pedro, y Pedro se lo llevó con Jesús. Y era el protocolo, así como que vas al Infonavit y vas aquí, después de 6 meses, como que a lo mejor le vamos a dar una respuesta. Si tiene sus puntos o no los tiene, y si le damos el crédito y no lo damos, quién sabe cuántas otras cosas, y una burocracia bruta. No es burocracia. Y entonces ya se acercan con Jesús y le dice: aquí está un joven que trae 5 panes y 2 peces. Le dice: Señor, siéntalos a todos de 50 en 50, porque si no, no vas a tener control. De 50 en 50 los sentaron, los organizó. Vean cómo Jesús tenía una mente organizada. Júntalos de grupos de 50 en 50, te voy a dar una canasta y vas y les das, y todos empezaron. Y dice la Biblia que se empezó a multiplicar. Y agarraron. Y unos comieron 2, 3, 4, 5 veces. Eso no es problema. Y sobraron 12 cestas. Y entonces ya la mujer le dice: ya entiendo. Entonces vamos a comernos este pan y vamos a comernos estos peces, porque estamos recordando que Jesús hizo un milagro de multiplicación. ¿Cuánto cree que haya durado ese milagro de boca en boca? Muchísimo. Pero eran 5 panes y 2 peces. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes? La pericia de Jesús era tocar con sus manos, era hablar, era el mejor maestro, era el mejor predicador, era el mejor evangelista, el mejor apóstol, era el mejor médico, porque podía tocar, podía sanar. Y vea que no hizo una doctrina de la saliva, ni de lodo, porque no a todos les escupió los ojos, ¿verdad que no? Ni a todos les puso lodo, pero si alguno lo necesitaba, le ponía lodo y le ponía un poquito de saliva. Y hermano, ahí está Jesús con la pericia de sus manos. El apóstol Pablo tenía la pericia para organizar y estaba diciendo: yo quiero llevarlo todo, llenarlo todo con el evangelio. Y dice: no quiero dejar ni una sola parte sin que se predique la palabra. Así que Pablo tenía un Apolos, Pablo tenía un Epafrodito, Pablo tenía un Silas, Pablo tenía en su equipo una Priscila y una Aquila. Ahí está en el libro de los Hechos. Usted ve el equipo del apóstol Pablo: hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, todos estaban en el equipo del apóstol Pablo. Lee el último capítulo de Romanos, capítulo 16, va a encontrar una lista interminable de gente que está en el equipo del apóstol Pablo. ¿Sabe cuál es el mal de algunos de nosotros? Algunos: no, este no lo llevo conmigo porque me echa a perder el asunto. Tremendo. Imagínate que te diga Dios: no te voy a dejar entrar si tu esposa no es tú, o tu esposo no es el líder del equipo. Señor, le dijo una amiga a su esposo: oye, ¿y si hay una segunda vida ahí arriba? ¿Me das chance de cambiar? ¿Quién sabe por qué, verdad? Yo siempre los vi perfectos en toda su forma, perfectos, sí. Pero dijo: oye, no, una chancita así como... Bueno, esa era una percepción de ella. De repente, hermanos, queremos ser individuales, queremos meter goles solos. No, no es posible. Si
sea, alguien le tiene que poner el balón a Chicharito para que Chicharito meta el gol. ¿Sabe que tan importante es el que le da la bola como el que la pone adentro? Tan importante los dos. Casi siempre dicen, fulano fue el que lo metió. Sí, pero ¿quién le sirvió? Como dicen en el fútbol, ¿quién le sirvió? ¿Quién se lo puso en charola de plata? ¿Quién? Pues otra parte del equipo. Somos un equipo. Hermano, usted y yo tenemos que ser un equipo. Unos tienen que estar orando, otros tienen que estar ayunando, otros tienen que estar ofrendando, otros tienen que estar, pero todos tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos los unos de los otros. Quiero terminar con esto. David tenía un ejército que lo llevó me encantan dos cosas que se me quedan mucho. He estudiado un buen rato la vida de David. Ojalá que Dios me permita escribir un libro sobre David. Está ahí en la computadora. Y uno de los renglones muy preciosos, ahí hay dos renglones que me llaman mucho la atención. Uno de ellos le dice: tu rostro es como el rostro del ángel de Dios. Imagínate que en tu equipo te digan: oye, tú tienes el rostro del ángel de Dios. ¿Cómo te sientes? Ahí viene el chancloso. Pues no, así no, ¿verdad? ¿A qué le van a dar ganas de chambear así? Ahí vienen greñas. No, pues así no. Pero le dijeron: tienes el rostro del ángel de Dios. Oye, el líder se levantó, dijo: de veras, Dios se la aventó conmigo un día. Yo ya sabía que estaba guapo, pero no tanto, ¿verdad? David era hermoso, dice la Biblia. Ahora, no dice que era hermoso, era hermoso. Y entonces le decían: tienes el rostro del ángel de Dios. Es uno de ellos. Eso me gusta mucho, que eso anima al equipo. Imagínate qué les diría él, qué les diría a ellos. Lo mismo. Porque, hermano, la palabra que tú siembras en la mente y el corazón de la gente es una palabra de bendición. Porque son palabras que edifican, son palabras que bendicen. Y tú bendice a tus hijos, tú bendícelos, siempre. No los ningunees, no los tontees, no les digas te pareces a quién sabe quién. No, díganle: usted es un genio, usted puede, y vamos adelante, usted puede. Y usted tiene que decirle cosas hermosas, cosas bellas. Ahora, eso es algo que me impresiona. Otro renglón que le dicen a David, le dicen: David, no sé cuántos años tenía, yo calculo que como unos, mi percepción, como unos 75. Entonces David sale bien valiente a una batalla y empieza por todos lados a tirar con la espada, y de repente viene un gigante y lo empuja como una cáscara de papel. Pero ahí estaba su guardaespaldas. Y llega su guardaespaldas y elimina al gigante, era un gigante. Y entonces le dicen a David en ese momento: y empezaron a echarse ojitos todos los líderes y dijeron: lo jubilamos, jubilación. ¿Y sabes qué, precioso rey? Le dijeron: ¿sabes qué? Ya no vas a salir a la batalla, no te vayan a matar y va a ser una cosa peor. Tú dirígenos desde allá, mira, nomás con que levantes el dedo y digas así todo lo que tú quieras, nosotros lo obedecemos. No necesitas salir, nosotros vamos a ir por ti. Ya no es tiempo de que tú andes en la punta de la guerra, ahora vamos a ir nosotros. Eso me encantó. Que trabaje, sí, que trabaje, para eso le pagamos. Que está enfermo, que tiene, que siga trabajando. No, espérame, hay un tiempo para todo. Amén. Y entonces ahora le dicen: te vas a ir a la casa de retiro con todo lo que necesites. Yo calculo que tenía esa edad, más o menos. Lo retiraron. Él estuvo de acuerdo, él reconoció, dijo: a la siguiente no vaya a pasar algo malo. Pero ellos dicen algo: no vayas a apagar la lámpara. No vayas a apagar la lámpara. Fíjate lo que dice la palabra: no vayas a apagar la lámpara. Al apagar la lámpara está apagando la luz. El liderazgo, precioso hermano, es luz.
Y no todos andan en luz. No crean que todos los líderes son lámparas encendidas. Hay unas lámparas más humeadas que nada. Parecen tizones. Antes había unas lámparas, ¿verdad? Que tenían unas bombillas ahí que se ahumaban. Se tiznaba, ¿verdad? Se ahumaban. Hay unos que están bien tiznados, hermano. Y creen que son la luz del mundo y ahí andan. No. Usted es la luz, no se vaya a apagar la luz. Pero esa lámpara se tiene que mantener como limpia. Limpia, con Sí, estoy aceite. explicando. Santidad. Santidad. Entonces los líderes tienen que ser santos. Amén. Tienen que ser santos. Amén. En toda la extensión de la palabra. Hermano, usted y yo somos llamados a ser parte del equipo de Dios. En esta mañana, yo hago una invitación. ¿Quiere pertenecer al equipo de Dios? Amén.